Sefer, ora cuando Bueno, Dairo. amado Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de conocerte cada día más y saber que nosotros somos pecadores y somos tus siervos, Señor, para profundizar realmente la palabra y poder transmitirla, Señor, con toda la sabiduría que tú nos brindas. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Seferino. Bueno, chicos, estaba pensando que justamente estamos en el cuarto encuentro, estamos a la mitad de la materia. No quiere decir que estamos a la mitad del tema de bases bíblicas de la misión, ¿no? Porque como ustedes se darán cuenta, estamos haciendo un vuelo de pájaro rápidamente, pero estamos extractando, utilizando el material de nuestro profesor Eric, que está en Panamá todavía, en este encuentro en Comiván, y él nos está guiando en estas clases especialmente, partiendo desde el Antiguo Testamento en más adelante. La clase pasada estuvimos viendo, ¿sí?, algunos temas muy importantes del Antiguo Testamento. Estuvimos viendo cómo Dios elige eh, a Israel para sí, cómo elige una nación para que cumpla el plan, el propósito que Él tiene, que en realidad es que Dios, el plan es Dios queriendo alcanzar a todas las familias de los pueblos, a todas las naciones. Y habíamos empezado a hablar de algunas cosas importantes y estuvimos viendo los pactos que Dios hizo con Abraham, vimos el pacto con Moisés, estuvimos viendo que Dios, y lo recalcamos una y otra vez, que es el Dios que elige, y bueno, lo que esperaba del pueblo, ¿no? Y entonces estuvimos hablando del pueblo como especial tesoro, un pueblo como nación de sacerdotes, un pueblo santo, o sea, apartado para el servicio. Y que esto que Dios esperaba del pueblo siempre tenía que ver con la respuesta también del pueblo, ¿no? Y tenemos los pactos y tenemos la historia que nos muestra realmente un Dios que busca siempre estar cerca de su pueblo y como muchas veces el pueblo no cumple su parte del pacto. No obstante así, vemos a Dios una y otra vez volviendo al pueblo, volviéndole a dar una oportunidad. Y lo último que estuvimos viendo en esta misión que era hacia afuera y a la vez hacia adentro, o sea, centrípeta y centrífuga, o sea, a las naciones, pero con la base en la nación, estuvimos viendo el pacto abránico y el pacto mosaico, ¿sí? El pacto de Moisés. Y ahora nos toca, que nos quedó pendiente de la clase pasada, el pacto davídico, que es el otro pacto importante que tenemos en la Biblia, ¿sí? Ustedes saben que entre la historia que hemos visto del pueblo llegando a la tierra prometida, sabemos que Dios le fue levantando a la nación diferentes líderes, ¿sí? Profetas, también que ese es un tema que vamos a ver más en profundidad ahora, el nuevo tema, pero nos quedaba el tema de David y también había levantado diferentes caudillos y jueces, ¿no? Que guiaran a la nación. Pero bueno, en el medio tenemos, ¿sí? A la nación de Israel pidiendo un rey y todos recordamos ahí Samuel, que era profeta, pero era a la vez uno de los líderes que Dios había puesto en el pueblo, teniendo que sentir en carne propia, sí, él sentía como que el pueblo lo estaba desechando a él, pero Dios le dijo, en realidad me desechan a mí. Y ahí empieza toda la historia de Israel que quería ser como las naciones que lo rodeaban, en vez de ser distintiva, querían también ellos tener un rey sobre ellos. Y bueno, y empieza toda la historia de Saúl, que muchos recordamos, sí, que Saúl fue elegido por los hombres y no por Dios. Pero después Dios levanta, sí,
levanta a un rey conforme a lo que él hubiera elegido. Entonces, después de esa mala elección de Saúl como rey por parte del pueblo, Dios busca demostrar quién puede estar delante del trono y busca a David, un joven que no era tenido en cuenta ni por su familia, porque era el más pequeño, el más joven, pero él es ungido como rey en Belén. No vamos a hablar de toda la historia de David, pero sabemos que cuando David, al final de su reinado, ya anciano, ya un rey que está bastante gastado, con varias complicaciones a nivel, sí, de sus hijos, con todo un montón de problemitas que han tenido. Vemos a un David que sigue amando a Dios y que quiere construir un templo y Dios que no se lo permite. No obstante así, a pesar de que Dios no le permite hacer el templo que él quería para adorar, vuelve a marcar el pacto que Dios tenía con David, un pacto que no terminaba con David solamente, sino que seguía, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver un poquito, vamos a abrir el libro de Segunda de Samuel, si me acompañan, capítulo 7. Ahí está la lectura eh, que vamos a concentrarnos en este momento. A ubicarlo acá. Segunda de Samuel, capítulo 7. Una Biblia que ¿Querés que está... lea, Cari? Bueno, hay que leer del 9 al 16, ¿eh? Sí, Hay que leer leo. bastante. Bueno, Cuando todos lo tengan, empezá, Ni. bueno, perfecto. Dice así, he estado contigo donde quiera que has ido, he derrotado a tus enemigos y te haré uno de los personajes más famosos del mundo. También elegí un lugar para mi pueblo Israel. Lo he establecido en ese lugar para que tenga un sitio propio y allí nadie los moleste, ni la gente mala los oprima como sucedió antes. Cuando envié jefes para que dirigieran al pueblo de Israel, te libraré de todos tus enemigos y yo, el Señor, quiero que sepas que te daré descendencia. Cuando llegues al final de tu vida morirás y serás sepultado con tus antepasados, pero entonces haré rey a uno de tus hijos y protegeré su reino. Él me construirá una casa para mi nombre y yo fortaleceré su reino para siempre. Yo seré su padre y él será para mí mi hijo. Cuando peque, lo castigaré como un padre azota a su hijo, pero yo nunca le quitaré mi fiel amor como se lo quité a Saúl, a quien hice a un lado cuando me dirigí a ti. Pues puedes estar seguro de que en tu familia seguirá habiendo reyes, porque yo te favorezco, tu dinastía durará para siempre. Amén. Bien, y esta dinastía que dura para siempre es la dinastía que sigue con Jesús, ¿no? Que es descendiente de David. Fíjense las promesas de David y a su descendencia que le hace. En este pasaje ustedes se darán cuenta, eh, pero me estoy adelantando, que se dan cuenta que eh, no habla de lo que todos sabemos, que las manos de David están manchadas con sangre. Y este manchado con sangre no se refiere solamente al pecado de David, porque muchos piensan que refiere a ese tema. En realidad se refiere realmente al rol que tuvo
David, porque David fue un rey guerrero, ¿sí? A él le tocó defender, defender primero cuando Dios lo pone como rey, siendo que él se defiende y nunca trata de tocar al ungido, como decía él, que era Saúl, trata nunca de matarlo, pero bueno, Dios hizo que su nombre fuera grande, como dice el versículo 9. Su nombre fue grande como los grandes de la tierra. Y fíjense que del rey David se sigue hablando hasta el día de hoy, no solamente en las esferas cristianas, por así decirlo, o judías. Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, es un rey eh, como muy distintivo en la historia. Y también tenemos el tema que yo decía antes, el tema de la victoria sobre los enemigos, se lo asegura. Y esta victoria sigue también hasta el día de hoy, ¿sí? Israel tiene, por sobre todas las cosas, por más que ya hoy, como yo siempre digo, no es que los judíos son el pueblo de Dios, sino que el pueblo de Dios somos nosotros, ¿sí? Los que creemos, los que confiamos en Jesús como Mesías, ¿no? En este descendiente del rey David, pero él, ¿sí? Tiene de parte de Dios la promesa de que sus adversarios siempre iban a claudicar frente a él, iban a perder, ¿no? Eh, a David le tocó ser un hombre de guerra. Él estuvo rodeado de pueblos hostiles. Y ahí, si leemos, si alguno lo tiene rápido, si no lo busco yo, Primera de Crónicas 28, el versículo 3, ahí está ese versículo, pero nosotros acá no lo aclara, pero en el de Primero Crónica 28:3 es el que aclara, ¿no? Del problema este de David para levantar el templo, porque dice, Dios me dijo, tú no me construirás ningún templo porque eres hombre de guerra y has derramado sangre, ¿sí? Entonces, eh, el mismo, la misma función de David, por más que él hubiera deseado levantar el templo, Dios no le permite. Pero sobre él está una promesa más importante, que es la promesa mesiánica. Y volvemos siempre y recordamos que tuvimos muy fresco en este tiempo de Pascua el hecho de que Jesús decía, yo soy más grande que este templo, destrúyanme y en 3 días lo volveré a construir. Hablando de él mismo, ¿no? Fíjense que desde el año 70 el templo de nuestra era, ¿no? Hablando, el templo fue destruido, jamás pudo ser reconstruido. Es algo que Israel desea, pero hoy su lugar está cubierto por una mezquita. Entonces, todavía eso no pasó, ¿sí? Entonces, la promesa dada a David de que realmente de que su simiente iba a gobernar, que sus descendientes iban a ser para siempre, como dice acá, el trono quedará establecido para siempre, era más grande incluso que el deseo de David de hacer el templo. Entonces, nosotros vamos a ver que otra vez, que en estos pactos que Dios establece, en este caso en el davídico, vamos a ver que se repiten nuevamente las promesas a la nación, como leímos recién, eh, la promesa personal y la promesa universal. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Estas 3 cosas que se vuelven a dar, bueno, con David lo mismo. Entonces, a la luz del Nuevo Testamento, nosotros podemos decir realmente que esto se cumplió la promesa hecha de Dios a David por medio en ese momento del profeta Natán, que fue el que habló con él, de que su reino, sí, iba a ser un reino que no iba a tener fin. Y nosotros nos encontramos encontrando este reino iniciado, estamos esperando
que llegue el dominio completo de Jesús sobre todo, sobre los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces, todo esto, volvemos, nos da la base para entender la misión universal, ¿sí? Nos damos cuenta que Dios no deja a nadie fuera, sino que Dios está mirando siempre el mundo. La bendición de Dios quiere llegar y debe llegar en la misión a todos los pueblos, a todas las familias de los pueblos. Y ahí habíamos dejado una tarea que más adelante vamos a ver, y ya terminando con el tema de la semana pasada, que tiene que ver con los profetas. Y hoy sí, empezamos con el tema 4, ahora sí, habiendo terminado esto, y seguimos en el Antiguo Testamento porque vamos a hablar sobre el mensaje de los profetas a las naciones. ¿Y hoy qué vamos a ver entonces? Vamos a ver el tema del mensaje profético. Fíjense qué palabra, la profecía, que siempre estamos escuchando, ¿no? Es muy interesante siempre volver a las escrituras y entender bien de qué habla la Biblia cuando habla de profecía. A veces tenemos una idea no completamente errónea, pero a veces no tenemos eh, la idea acerca de la profecía tal cual como la Biblia sí nos muestra. Entonces, nosotros hoy vamos a estar viendo este tema, el tema número 4. Recuerden que ustedes tienen los apuntes también para repasar, para leer acerca de eh, la misión de Dios a través de los profetas. Entonces empezamos esta lección y vamos a hablar un poquito nuevamente de la situación de Israel, la situación geopolítica, como nos dice Eric en su apunte. Bueno, el pueblo de Israel, y ya lo mencionamos también en la clase pasada, tenía una ubicación estratégica, ¿sí? Eh, esa, ese punto en el mapa donde estaba, que estaba en medio, ¿sí? De tres continentes, en medio de reinos, ¿sí? Lo hacía ruta comercial, ¿sí? Comercial, de movimiento, incluso político, porque muchas veces cuando había una guerra, los ejércitos pasaban a veces por Israel y a veces incluso llegaban a usar sus terrenos, ¿no? Para los encuentros de batalla. Pero bueno, por eso Israel no podía quedarse al margen, no podía ser, por así decirlo, un pueblo tímido y tranquilo de los aconteceres de esa época, ¿no? Siempre estaba en el medio, ¿sí? De todo lo que pasaba con los países vecinos, ellos estaban en el medio. Entonces, recibieron muchas veces la hostilidad de los pueblos vecinos, también de las naciones vecinas, no solamente de esas con las que peleaban por la tierra. Entonces, muchos trataban de tener un control sobre Israel, un control no solamente comercial, sino también del territorio y también político, ¿sí? Militar, ¿no? Se necesitaba. Era como el punto focal de atención de todas las naciones poderosas en ese tiempo. Y bueno, Israel sufrió el paso de los ejércitos, sufrió invasión, como dijimos antes, conquista, robo, un montón de cosas. Pero bueno, Dios no era indiferente, ¿no? A lo que sucedía en el pueblo. No era indiferente a la desobediencia del pueblo, pero tampoco era indiferente al dolor del pueblo. ¿Por qué? Porque Dios había elegido a Israel para sí. Eso sí lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, nosotros vamos a ver, ¿sí? Que Dios fue levantando personas que guiaran al pueblo. Y esas personas que Dios levantaba eran los profetas, ¿sí? Que no eran, por así decirlo,
caudillos guerreros, sino más que nada eran caudillos espirituales, liderando el pueblo, ¿sí? Pero siempre llevándoles, ¿sí? A que el Señor de ellos era Dios, ¿sí? Como dice la Biblia, el que los podía llevar en una batalla, en una defensa, a obtener la gloria, ¿sí? Eh, Como todo pueblo, tenían su corazoncito nacionalista, su patriotismo, ¿sí? Y los profetas no ignoraban, ¿sí? Eh, que Dios quería juzgar eh, y quería salvar a la vez a las naciones. Era algo doble, ¿sí? El mensaje de gracia, pero de misericordia, pero siempre de un abandono, ¿sí? De un cambio, de un dejar los pecados, ¿no? Entonces nosotros siempre vamos a ver que la misión que Dios da al pueblo y a los profetas en este caso, siempre refleja el carácter de Dios, ¿sí? Entonces, todos los pueblos iban a ser incluidos en el plan de salvación, pero Dios iba a utilizar siempre a su pueblo para esta misión. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es el profeta. El profeta era aquel levantado por Dios para hablar por él. O sea, era el pregonero, el mensajero de Dios, ¿sí? El profeta tenía esa misión. La misión, y lo podemos leer si buscamos Éxodo, a ver si podemos buscar Éxodo 7, que lo encuentre primero a Éxodo 7, me lee el versículo 1 y el versículo 2 de Éxodo. Éxodo 7, 1 y 2. ¿Lo leo yo? Bueno, gracias, pastor. Dice Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Y tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje de ir de su tierra a los hijos de Israel. Bien, fíjense que acá está la cosmovisión del mundo de la época, ¿no? Eh, para los egipcios, la persona personificaba a Dios. Faraón era el Dios. Por eso, en ese tiempo, para el faraón enfrentarse con Moisés, lo veía a él como un Dios. No lo veía, ¿por qué? Porque como un enviado de Dios, porque ellos tenían esa forma de pensar. El que reinaba, el que estaba sobre la nación, era el rey, ¿sí? Y acá dice, y a tu hermano Aarón, tu profeta. Fíjense que el que hablaba era Aarón en estos casos. ¿Se acuerdan que una de las cosas que Moisés había dicho era que él no era bueno hablando? En algunas versiones dice, soy lento para hablar. Muchos creen que tenía incluso un problema de tartamudez. La cuestión que el que hablaba en nombre de Moisés era Aarón, por eso dice tu profeta. En la Biblia, el profeta es el pregonero, es el mensajero de Dios. Él, su hablar en su boca, la palabra que habla la habla de parte de Dios. Entonces, el profeta, ¿qué debía hacer? El profeta tenía una misión. Primero, mostrar qué cosa, eh, que Dios no estaba, eh, por así decirlo, desinformado con lo que le estaba pasando al pueblo. Dios sabía bien de lo que podía estar sucediendo en el pueblo, de la injusticia, de la violencia, no solamente de los pueblos hacia ellos, como les pasó muchas veces a Israel, sino de ellos mismos, ¿no? Entonces, Dios siempre desde el principio, y eso lo vemos también cuando le levanta a Moisés, ¿sí? Dios siempre
muestra que él conoce el sufrimiento y realmente Dios está atento sobre aquel que necesita justicia. Y eso es algo muy importante para verlo a través de todo el Antiguo Testamento, base del cumplimiento del Nuevo. Dios es un Dios de justicia. Dios no pasa por alto la injusticia, no pasa por alto la violencia, no pasa por alto la maldad, ¿sí? Mira al pobre, mira al excluido, mira al oprimido. Entonces esas son cosas que a Dios no le gustan y el profeta auténtico cumplía en denunciar esas cosas, en denunciar la injusticia, la violencia, la opresión, el olvido, todas esas cuestiones. Cuando nosotros veamos que personas que se dicen ser voz de Dios no miran por el pobre, por el oprimido, por el que sufre, dudemos del llamado ahí, porque Dios levanta las personas conforme a su corazón y conforme también a lo que Él quiere, lo que Él desea. Entonces, el profeta iba a cumplir, iba a decir lo que Dios le decía que debía señalar, lo que debía hablar. Y sobre todo era el que llamaba al pueblo al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque siempre el pueblo, cuando se encontraba en una situación precaria, esa situación estaba la mayor parte de las veces ligada a su desobediencia, ¿sí? Entonces, Dios siempre vuelve a llamar a su pueblo a que al arrepentimiento, a que se vuelvan a Él primeramente, que se vuelvan de sus malos caminos, que se vuelvan de la idolatría, del egoísmo, del tomar decisiones por ellos solos. ¿Por qué? Porque Dios quería que ellos estuvieran frente a Él, que estuvieran en su presencia. Entonces, estos portavoces de Dios, que eran los profetas, siempre fueron los medios, ¿sí?, que Dios utilizó. ¿Para qué? Para recordarle al pueblo y a los líderes religiosos, porque tenía la nación sus líderes religiosos, cuál era la misión que ellos debían cumplir. Que Dios no los eligió para que sean ellos los agraciados, los que disfrutaran, no, los eligió con una misión. Entonces, eh, Dios les va a señalar una vez y otra vez el hecho de la necesidad de volver a Él, a su presencia, y que tengan cuidado con todo lo que no fuera fe, con todo lo que caía en un rito sin sentido, ¿sí? Lo que caía en una costumbre, cosas que hacían porque se debían hacer sin entender por qué se hacía, hacerlas incluso como sucedió a veces como algo mágico, como algo de costumbre, incluso como temor. Entonces, sintetizando, eh, los profetas son hombres que conocieron a Dios y de una forma personal, o sea que tenían una relación con Dios personal, hablaban con Dios, Dios les hablaba y les indicaba y los guiaba a donde debían ir y a decir lo que debían decir. Para eso debían ser personas sensibles, ¿sí?, a la responsabilidad que a ellos les cabía, ¿no? También como la necesidad de los pueblos. Aunque hoy vamos a desarrollar a uno que por ahí eh, sabía su responsabilidad, amaba a su pueblo, pero en realidad no le interesaba tanto ser sensible, ¿sí?, a lo que Dios quería. Hay caso también. Hombres disciplinados, hombres disciplinados y hombres de éxito, por supuesto, de éxito según Dios. A veces uno dice, bueno, Dios, la verdad, líbrame de ese éxito. Cuando uno mira las historias de los profetas, ¿no? Porque sufrían bastante
para demostrar realmente lo que Dios quería. Sufrían bastante, eran atacados, eran perseguidos, eran tenidos por locos en muchas situaciones, ¿no? Pero bueno, ellos debían siempre proclamar la palabra que Dios le había dado. Y esa proclamación tenía el anuncio del amor de Dios y de su juicio, y a la vez la denuncia de dejar el pecado y de la necesidad de arrepentirse. Entonces siempre se manejaban en eso, en la denuncia y en el anuncio. Entonces, en el Antiguo Testamento, perdón, abunda, ¿sí? Un montón de casos, de situaciones en que las naciones habían pecado, ¿sí? Y cómo la nación debía llegar, ¿sí? A esas, a ellos, a esas naciones, con el mensaje, ¿sí? De búsqueda de Dios y de necesidad de pactar con Dios y de vivir de acuerdo a lo que Dios quería como vida, ¿no? Entonces, una de las acusaciones que vamos a ver en el Antiguo Testamento es el tema de la soberbia, ¿sí? Muy marcado en la Biblia el tema de la soberbia. Y si leemos algo, vamos a leer Isaías 13:11. El que lo encuentre primero lo puede leer. Lo tengo, Cari. Bueno, bueno, Analia, léelo. Yo castigaré al mundo por su maldad y a los perversos por su pecado. Acabaré con el orgullo del arrogante y humillaré la insolencia de los tiranos. Mm, miren cuántas palabras, ¿no? En este pasaje que nos está hablando. Palabras, fíjense, duras, que hablan de lo que Dios iba a hacer, ¿no? Con estas personas. Castigar a aquellos que son malos, ¿sí? Eh, poner fin a la soberbia de los arrogantes y humillar el orgullo de los violentos. Esto el Señor lo aclara y fíjense que va a haber en la Biblia muchos ejemplos, no lo vamos a buscar, estos versículos lo tienen ustedes eh, puestos en el material para verlo, como Jeremías 48, Ezequiel 28, Perdón, Ezequiel Cari, 29. se va a cortar Sí, en muy pocos ah, segundos. bien, entonces estemos atentos para pasar ahora a la Al 2. segunda clase, ¿eh? Al 2, ¿sí? Así Analía nos da la entrada. Bueno, nos vemos en el segundo video.